revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte y conocerte cada día más. Cada día más. Oh, oh, oh. Como lluvia que proviene del cielo, que tu palabra fluya en mí. Y en mi caminar tu palabra guardaré. Lo que me digas haré. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero ver. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos muy contentos, nuevamente estamos en este lugar, llevándole el mensaje de la palabra de Dios, llevándole bendición, llevándole palabra que restaura. Y estamos muy agradecidos también con usted que nos permite llegar hacia sus hogares o en diferentes lugares donde usted se encuentre. Gracias por conectarse a esta señal a través de Facebook, YouTube, Instagram. Por este medio estamos llevando la palabra de Dios. Gracias a Dios también por estos medios. Y Dios nos está proveyendo todo y para poder llevar la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Disfrutemos este tiempo tan especial. Mire, todo tiene su tiempo. La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. Hoy pues los quehaceres, el trabajo, el negocio, sus labores personal. Pero es importante dedicar este tiempo al Señor. Es importante sentarnos y dedicar este tiempo para el Señor. Cuando usted se conecta, cuando usted escucha la palabra, cuando usted pone atención a la palabra, está dedicando este tiempo. Entonces, este es un tiempo y debemos de aprovechar, debemos de disfrutar en este momento. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a transmitirle la palabra, transmitirle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Sin la ayuda de Él, sin la guianza del Espíritu Santo, sería una palabra humana y esto no edifica. Lo que necesitamos es que seamos edificados, bendecidos por Dios. Y la que edifica nuestra vida es la palabra viva, la palabra eficaz es la palabra de Dios. Así que ayúdame a orar para pedir a Dios que nos ayude a enseñar, que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender y tener oídos circuncidados. Amantísimo Dios que estás en gloria en todo lugar,
te damos muchas gracias en este momento tan especial de poder abrir tu palabra, de poder transmitir tu palabra, de poder oír tu palabra y recibir tu palabra. Gracias, papito lindo. Te pedimos la revelación de tu palabra, te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, te pedimos, Padre, la llenura de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos, te lo pedimos, que no sea yo el que enseñe tu palabra, que seas tú a través de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como usted sabe que en este día hemos apartado para el Señor y hemos apartado este tiempo a hablar acerca de la familia, hablar acerca del hogar, hablar acerca de la casa. Es importante, mis amados hermanos, ser instruidos. Es importante ser aconsejados, porque hay enemigos del hogar, vienen destructores, vienen a destruir hogar. Entonces, por eso que es importante ser instruidos. El hogar, siempre he dicho que no es idea del hombre. El hogar fue Dios el que lo estableció. Fue Dios el que estableció. Esto nació en el corazón de Dios. Es por eso que el enemigo destruye. Uno de los trabajos del enemigo es destruir hogares. Todo lo que Dios estableció lo hizo perfecto. Dios vio la necesidad del hombre. Dios vio lo que el hombre necesitaba. Cuando Dios vio, Adán andaba solito. Entonces él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Le voy a hacer un complemento. Entonces ahí es donde surge la familia, ahí donde surge el matrimonio. Y Dios bendijo a ese matrimonio. Dios bendijo. Entonces el deseo de Dios es que los hogares, que los matrimonios sean bendecidos. Que el deseo de Dios es que la familia sean bendecidos. Pero hay enemigos del hogar, enemigos de la familia. Entonces, Dios no quiere que su familia sea destruida, ni mi familia. Él ha venido a restaurar. Él ha venido a restaurar lo que alguna vez fue destruido, fue derribado. Entonces viene Dios que en este tiempo, este es un tiempo de restauración. Un tiempo que Dios nos está dando esa oportunidad para que los hogares sean restaurados. Hay un avivamiento que está ahorita en este tiempo. Porque la Biblia dice que antes que venga el día del Señor, antes que venga el juicio, antes que venga la ira, antes que venga el día grande del Señor, tiene que venir una restauración en el hogar. Tiene que venir una restauración en la familia. Porque eso es lo que dice Malaquías. Eso es lo que dice Malaquías, que viene una restauración. Si usted cree esta palabra, Dios va a restaurar tu hogar. Quizá pareciera imposible, pareciera que no se puede, pareciera que no hay solución, pero déjame decir que Dios puede restaurar. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es todo es posible. Para Dios no hay nada imposible para Él.
Entonces, hay una restauración. Una restauración que viene en los hogares antes que venga el día del Señor. En esta oportunidad quiero hablar acerca del valor, el valor de tu casa. Yo lo titulé El valor de tu casa. El valor que le das a tu casa. ¿Qué tanto valoras a tu casa? Lamentablemente podemos ver en la Biblia que hay personajes que no valoraron su casa. Podemos ver el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de su casa. En su casa había abundancia. En su casa había cobertura. En su casa había bendición. En su casa había de todo. No le hacía falta nada. No le hacía falta absolutamente nada. Tenía de todo. Pero él no se conformó. No valoró. No valoró lo que tenía en su casa. Entonces él se fue de su casa. Abandonó su casa. Entonces es por esa razón que puedo yo decir que este es uno de los ejemplos que este hijo pródigo no valoró su casa. Es importante valorar nuestra casa. Es importante considerar esto, que nuestra casa es importante. ¿Sí? Es muy importante que valoricemos nuestra casa. Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado una familia y debes de valorar, y debes de apreciar, porque ahí es donde Dios derrama su bendición. Porque cuando la pareja, podemos ver en Génesis capítulo 1, en el versículo 27 y 28, cuando Dios hizo la pareja, los bendijo. Entonces ahí podemos ver, Dios bendice y Dios quiere bendecirte, pero tienes que valorar tu casa. Tu casa lo tienes que ver como un aposento familiar. Gracias. Tienes que ver tu casa como un aposento familiar. Fíjense que Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 10, podemos ver un ejemplo acerca de un aposento, el aposento familiar. Dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 10, cuando el hombre de Dios pasaba todos los días, entonces la sulamita le dice a su esposo: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Oiga, un pequeño aposento alto. La palabra aposento alto en el hebreo significa mansión celestial. Esta mujer se preocupó por este hombre de Dios. Le dice a su esposo: te ruego, hagamos un aposento, un pequeño aposento con paredes y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se pondrá a retirar ahí.
Entonces podemos ver acá acerca de un aposento, las características de un aposento. En ese aposento, ahí hay una cama, ahí hay una mesa, hay una silla y hay un alumbramiento, hay una luz, el candelero. Entonces yo creo que eso tenemos en nuestra casa. Eso tienes en tu casa. En tu casa. Y cada artículo, póngale así, tiene un significado. Póngale la cama, es algo de, esto es que significa reposar, descansar. La mesa significa comunión, la silla significa trono. Y así sucesivamente tiene un significado. Entonces, yo creo que en nuestro hogar tenemos esto. Tenemos una cama, tenemos una mesa, tenemos una silla y también hay un candelero. Entonces, miras a tu casa como un aposento. ¿Sí? Amado hermano, cada hogar deberíamos de construir su aposento, su mansión celestial. Entonces, ¿por qué es importante esto, lo que le estoy diciendo? ¿Por qué es importante que deberíamos de construir un aposento en nuestro hogar? O que nuestro hogar, nuestra familia o nuestra casa se convierta en un aposento alto. En un aposento alto. Por eso, el título que titulamos es ¿valoras a tu casa? ¿Qué tanto valoras a tu casa? Entonces, que tu casa se convierta en un aposento alto. ¿Para qué es un aposento alto? ¿Qué significa un aposento alto? Bueno, un aposento alto pues tiene significado en la Biblia. Por ejemplo, lo que dice en Isaías capítulo 26, verso 20. Usted lo puede ver en su Biblia. Isaías capítulo 26, verso 20 dice: ven, pueblo mío, oiga lo que dice el Señor. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos. Entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. En una versión dice hasta que haya pasado el enojo del Señor. Pero ¿dónde manda el Señor a su pueblo? Le dice entra en tus aposentos. Entonces el aposento es un refugio en tiempos de ira. El aposento es un refugio en tiempo de ira, en tiempo de juicio. Es un refugio en tiempos peligrosos. Es lo que está pasando en este tiempo. Toda esa plaga, esa pandemia, esa enfermedad. Y es por eso le digo que nuestro hogar sea un aposento. Y es importante de apreciar, de valorar nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar. Entonces, no solamente es un hogar, no solamente lo mires un hogar como algo simple, no, es algo más. Y eso hay que valorar, hay que valorizar, porque Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado una familia.
como esposo, como cabeza del hogar, debemos de valorizar todo esto. Tienes una familia, tú eres un hombre bendecido por Dios y tienes que apreciar, tienes que valorar. Entonces, cuando tu casa se convierte en un aposento, dice en Isaías que acabamos de ver, se convierte en un refugio en tiempos de juicio, en tiempos de ira, en tiempos de peligro. Porque esto es lo que yo veo, lo que dice el Señor a su pueblo: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pasa la indignación. Creo que Dios nos ha guardado. Imagínese si alguien que no tiene un hogar, alguien que no tiene una casa, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entonces aquí ahí se levantan enemigos. En el caso de Daniel, cuando dice en este versículo, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, hay un documento que se firmó. ¿Cuál es la razón que se firmó este decreto, este documento? Porque el rey fue influenciado, el rey Darío, para que se haga juicio a todos aquellos que adoran a sus dioses. Era prohibido orar o adorar a otros dioses, solamente la de Babilonia. Pero Daniel era un hombre fiel a nuestro Dios. Entonces, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa o en su aposento. Oiga lo que dice: entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Entonces, ahí en tu aposento, cualquier necesidad, cualquier situación, cualquier petición, tú puedes hacer como hizo Daniel. Lo podemos hacer como dice Daniel, que tu casa se convierte en un aposento, que tu casa se convierta en una pequeña iglesia. Y debes de levantar un altar familiar. Y esto es donde muchas veces no se hace. Cuando no se hace esto, se está dando lugar a los enemigos, se está dando lugar a los destructores. Debes de construir un altar familiar en tu aposento. Lo que hizo Daniel, dice que él entró en su casa, en su aposento, se arrodilló delante de Dios y Dios escuchó su oración. Dios atendió las peticiones de Daniel. El Dios de Daniel es nuestro Dios. Entonces tu casa debe convertirse en un aposento. Acuérdese que el aposento, dijimos, ¿verdad?, que el aposento es importante que notemos esto, es mansión celestial. Es una mansión celestial. Entonces, el valor que le des a tu casa
¿qué valor estás dando a tu casa? No miras a tu casa simplemente una casa, tienes que valorar. Cada hogar debemos de construir un aposento o que se convierte en un aposento. El profeta, cuando le hicieron un aposento, le dieron todos sus accesorios, su cama, su silla, su mesa, el candelero, todo. Imagínense el profeta. Un profeta de Dios llega a habitar en ese aposento y platica con Dios. Qué bendición que esto se convierta en nuestra casa. Fíjense que Levítico, oiga lo que dice Levítico capítulo 27, verso 14. Levítico capítulo 27, verso 14 dice, oiga lo que dice: si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al Señor. Oiga, aquí se está consagrando la casa. Si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al Señor, el sacerdote la evaluará como buena o como mala. Como el sacerdote la evalúe, así será. Entonces llega el Señor, va a supervisar tu casa. Mire lo que dice: si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al Señor, que tu casa lo consagras para Dios, consagras a tu casa y créame, hermanos, que Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Tienes que llenar tu casa de la presencia de Dios. Llena tu casa de la presencia de Dios, que tu casa sea llenado de la gloria de Dios. Que nuestra casa se llene de la gloria de Dios, de su presencia, de su Espíritu Santo. En la casa del justo se escuchan voces de alegría, voces de júbilo, voces de gozo, gritos de alegría. ¿Por qué? Porque esa casa se llenó de la gloria de Dios. Pero esto llega cuando tú consagras tu casa para el Señor. Dice, si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al Señor. Entonces, por eso el valor que le das a tu casa. ¿Qué valor das a tu casa? Pero hay casas, amado hermano, hay casas que lamentablemente no se valora. Hay casas que lamentablemente no se aprecia. En lugar de llenar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, se llena de otras cosas. Entonces el hogar no va a poder, no prospera un hogar, no prospera una familia. Aunque estemos batallando, aunque estemos luchando, porque dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano los que la edifican. Oiga, si Jehová no edifica, pero si Jehová edifica, no va a ser en vano tu trabajo, no va a ser en vano tus esfuerzos, si dejamos que Él edifica. Él es un buen edificador. Dejemos que Él nos edifique. Aquí en esta hora, Dios te está edificando a través de su palabra.
Cuando tú abres las puertas de tu casa para que entre el mensaje de Dios, estás dando oportunidad, estás dando, hermanos, estás dando a entender que quieres ser enseñado, que quieres ser edificado, que quieres ser instruido por la palabra de Dios. Y necesitamos ser instruidos, necesitamos ser equipados, necesitamos ser, hermanos, necesitamos. Porque cuando formaste un hogar, cuando estableciste un hogar, no es porque seamos súper inteligentes, súper sabios, no. ¿Cuántos errores no hemos cometido? Todos cometimos errores, no hay uno que no ha cometido errores. El que alguien dijo, un esposo dice que no ha cometido error, pues qué bueno. Pero yo creo que todos hemos cometido errores. Es por eso que es importante ser instruidos a través de la palabra de Dios. Es importante ser instruidos, ser guiados, ser aconsejados a través de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces cometemos errores y nuestra casa puede ser, entra un espíritu de división, un espíritu de problema, un espíritu de escasez. Híjole, hay un montón que entra en el hogar, un espíritu de costumbre, un espíritu de religiosidad, un espíritu de ancestro. Entonces eso viene a desbaratar nuestra casa. Entonces por eso que es importante valorar nuestra casa. Valores a tu casa. Deje que el Señor edifique tu casa. Él es el edificador perfecto. Miremos dos ejemplos. En la casa de Acán, miremos en la casa de Acán. En la casa de Acán no valoró su casa. No valoró su familia. Miremos este ejemplo. Miremos en Acán. Vamos a ver acá. Miremos en Josué capítulo 7, verso 7. Oiga lo que dice Josué 7:7. Y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuestos a habitar al otro lado del Jordán. Entonces aquí Josué está hablando con Dios y ya se abre el signo de interrogación. Dice: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? Oiga lo que le dice Josué hablando con Dios. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? Para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos. Entonces, aquí el pueblo fueron destruidos. Aquí el pueblo fueron derribados. Aquí los enemigos lograron vencer a este pueblo. Entonces preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué este pueblo fueron derrotados, fueron destruidos? Miren lo que dice en el versículo 21, 7:21. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tienda están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo.
Aquí este hombre llevó en su tienda, llevó en su casa, llevó en su habitación, llevó en su hogar algo que no debería de llevar. Escondió algo en su casa. Y eso no le agradó a Dios porque escondió algo que no le agrada a Dios. Entonces las guerras no se pueden ganar. No se pueden ganar ninguna batallas. Hay lucha en nuestro diario caminar. Hay luchas y hay batallas. Hay enemigos que se levantan, pero enemigos son enemigos espirituales, no son enemigos literales. No son la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Oiga lo que dice la Biblia, nuestra lucha no es contra humanos, sino que contra espíritus, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. Es decir, que nuestros enemigos son espirituales. Entonces, aquí, este hombre, Acán, se llevó en su casa algo que codició, porque dice, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda. Entonces lo llevó y lo metió en su casa. Entonces eso hizo que los enemigos ganaran ventaja. Eso hizo que los enemigos salieran victoriosos. Hermanos, a nosotros no nos hicieron para ser perdedores. A nosotros no nos hicieron para ser avergonzados, para ser derrotados. A nosotros nos hicieron para vencer, para ganar. Y debemos de llegar a la estatura a los más que vencedores. Debemos estar en la fila donde están aquellos que dice la Biblia, los más que vencedores. Pero si llevamos algo escondido en nuestra casa que no es agradable ante Dios, no podemos ganar las batallas. No podemos ganar las luchas. Entonces, Acán se llevó algo que no le agrada a Dios y lo tenía escondido. Preguntemos si estamos pasando lucha, ¿no será que hay algo escondido dentro de nuestra casa que muchas veces no nos damos cuenta? Y cuando hay algo que no es del agrado de Dios y están escondido en nuestra casa, una casa no puede prosperar. Una casa no puede prosperar de ninguna manera. Entonces, esto fue lo que sucedió en la casa de Acán. Y no solo eso, no solamente la casa salió dañado, salió perjudicado, sino que todo el pueblo de Dios. Entonces, cuando la cabeza hace algo que no es del agrado de Dios, no se perjudica solo él, perjudica a su familia, perjudica a sus hijos. Entonces este es delicado. Entonces debemos de apreciar nuestra casa, valorar tu casa y cuidarla. Cuidar tu casa porque puede filtrar algún objeto que no es del agrado de Dios.
Entonces por eso no se ganan las batallas, por eso no avanza el hogar. Dice la Biblia que Dios quiere que seamos prosperados en todo, no solamente en lo laboral, también en lo familiar y también en lo espiritual, pero también en salud. Muchas veces que entran enfermedades en el hogar, enfermedades y solo enfermedades. Entonces es importante verificar nuestra casa. Entonces este es un ejemplo. Miremos otro ejemplo rápidamente. Otra casa que yo puedo ver es la casa de Labán. La casa de Labán. En Génesis capítulo 31, Génesis capítulo 31, verso 19. Ojo con esto. Génesis capítulo 31, verso 19. Esta es la casa de Labán. Anteriormente la casa de Acán. Esta es la casa de Labán. 31:19 Génesis dice, y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Esos ídolos domésticos le llaman terafín. Terafín. Que en el hebreo significa imágenes. Entonces aquí podemos ver que en la casa de Labán había terafín, había ídolos. Aquí dice, mientras Labán había ido a trasquilar, Labán había trasquilado sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos. Había ídolos en su casa. Había ídolos en la casa de Labán. Y por eso no prosperaba su casa, porque el que prosperó su casa era Jacob. Pero otro punto importante, porque fíjense que Labán tenía ídolos en su casa, pero vino la hija, robó, Raquel robó los ídolos domésticos que era de su padre. Entonces Raquel hurtó a su padre y ocultó. Entonces está diciendo que Raquel se llevó los ídolos de Labán, de su padre. Se llevó. Pero pongámonos a pensar, Raquel, cuando se robó estos ídolos, ¿a dónde se lo llevó? Se lo llevó en su casa. Entonces, este es descuido. Mire, es importante que nosotros verifiquemos esto. Mire lo que dice en el verso 32, Génesis 31, 32. Pero aquel con quien encuentres tus dioses. Entonces, cuando Labán se dio cuenta que ya no estaba esos ídolos de su casa y Jacob ya se había marchado, ya se había ido con todas sus esposas, sus hijos, con toda su familia, y Labán lo fue a perseguir. Labán fue a perseguir y entonces, llegando en el verso 32, pero aquel, le dice a Jacob, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. En el verso 32,
Oiga lo que dice en el verso 33, perdón. En el verso 33 dice, entró entonces Labán en la tienda de Jacob. Ahí lo subrayé, en la tienda de Jacob, es decir, en la casa de Jacob. Ahí lo fueron a buscar, no le encontraron. Y también llegó en la tienda de Lea. Tampoco lo encontró. En la tienda de los siervos, de dos siervas, fue a buscar, tampoco encontró. Entonces dice, después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Es decir, en su casa, en su habitación. En el verso 34 dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ella y buscó Labán en toda la tierra, perdón, en toda la tienda y no las halló. ¿No la encontró? Entonces, los terafines eran dioses domésticos. Domésticos quiere decir, la palabra doméstico quiere decir de la casa o del hogar. Eso es la Biblia. Los terafines eran dioses domésticos. La palabra domésticos de la casa o del hogar. Entonces, lo tremendo esto, hermanos, es de que Raquel se llevó para su casa. Entonces la palabra hebrea terafín se traduce ídolos. Ídolos. Entonces muchas veces en una casa se llenan de ídolos. No precisamente una imagen literal. Pero hay ídolos muchas veces en los hogares. Se idolatra un objeto, un artículo. Entonces la casa se llena de costumbres, muchas veces costumbres orientales. Raquel llevaba la costumbre de su padre, se llevó la costumbre de su padre y aplicó en la casa de ella. Entonces, otra vez que podemos ver, hermanos, lo que dice Isaías. Mire lo que dice Isaías capítulo 2, verso 6. Oiga lo que dice, si tiene su Biblia, verifique. Oiga lo que dice Isaías 2, 6. Ciertamente has abandonado a tu pueblo. Oiga lo que dice, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob. Se menciona primero la casa de Jacob. La casa de Jacob porque están llenas de costumbres de Oriente. Entonces, ¿cómo se llenó la casa de Jacob de costumbre? ¿Cómo se llenó la casa de Jacob de costumbres orientales, de malas costumbres? De costumbre del mundo, costumbre babilónica, costumbres egipcias, costumbres orientales. Porque la mujer se llevó esos objetos y lo llevó para su casa. Entonces viene Dios, le dice en Isaías, ciertamente has abandonado a tu pueblo. Entonces Dios abandonó el pueblo. Cuando una casa está llena de costumbres, de ídolos, Dios abandona una casa. Está llena la casa, pero de ídolos, de costumbres, de religiosidad, y Dios abandona esta casa. Entonces, eso fue lo que sucedió en la casa de Jacob, porque aquí especifica en Isaías capítulo 2, verso 6, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenas de costumbres de Oriente o del Oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Sin darse cuenta
que muchas veces en el hogar se lleva costumbres de los pueblos. Y Dios, mientras esa casa no se limpia, no se purifica, no se dedica a esta casa para Dios, Dios abandona esta casa. Amado hermano, es importante considerar esto, es importante valorar nuestra casa. Entonces el Señor nos da un tiempo. Esto es un tiempo de restauración. Y podemos hacer lo que hizo esta mujer en Lucas 15:8. Lucas 15:8 dice: ¿o qué mujer, si tienes 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa? Entonces lo que Dios quiere de nosotros es que barremos la casa. Usted dirá: yo barro la casa todos los días. Sí, literalmente, definitivamente, todo hacemos esto. Pero estoy hablando en un sentido espiritual. En un sentido espiritual es de barrer nuestra casa, limpiar nuestra casa. Encender la luz, la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrero en mi camino. Entonces encender la lámpara, barrer la casa, limpiar la casa en este momento. Entonces Dios quiere habitar en tu casa. Dios quiere habitar en nuestra casa. Cuando Dios habita en nuestra casa, hermanos, es una casa bendecida. Llena la casa de la presencia de Dios. Llena tu casa del Espíritu Santo. Llena tu casa de la gloria de Dios. No llenar nuestra casa de costumbres orientales, de costumbres del mundo, de costumbres babilónicos, de costumbres egipcias, de costumbres de otros pueblos. Entonces, acá descuida su casa. Labán descuidó su casa. Y así sucesivamente puede dar otra lista quienes descuidaron su casa. Pero hoy el Señor quiere bendecir tu casa. Hoy el Señor quiere restaurar tu casa. Hoy el Señor quiere edificar tu casa. Pero tienes que valorar. Tienes que valorar. Termino con este pasaje en Salmo 91:9. Dice: oiga lo que dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. Verso 10 dice: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, ni plaga, ni pandemia, ni coronavirus, ni plaga se acercará a tu morada. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza. Limpia tu casa. Verifica tu casa. Supervisa tu casa. Échale un chequeo a tu casa, tu hogar, tu familia. Cuando valorizas a tu casa, cuando valoras a tu casa, Dios derrama su bendición sobre tu vida. Pobreza no viene de Dios. Enfermedades constantes, permanentes, no es de Dios. Maldiciones no es de Dios. Dios quiere bendecir tu casa y que disfrutes esa casa que Dios te da. Disfruta de esa bendición.
Deleítate de esa bendición. Deleítate con tu familia. Es importante esto, hermanos. Qué bendición que Dios nos ha dado un hogar, pero hay que valorizar. Muchos no valorizaron su casa por descuido. Viene pobreza, viene destructor, viene división. Así que en esta noche te dejo esta palabra en tu corazón, que analices. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado algo hermoso. Y lo tienes que apreciar, lo tienes que amar y lo tienes que cuidar. Tienes que cuidar. No descuides tu casa. Te dejo esta palabra. Te dejo esta palabra que lo verifiques. Y va a haber el resultado en tu casa. Porque Dios te puso por cabeza. ¿Para qué sirve una cabeza? ¿Para qué sirve tener autoridad? Dios te dejó o Dios te ha dado una responsabilidad. Así que, amado hermano, amigo, te dejo esta palabra. La bendición de Dios viene sobre tu vida. Así que oremos. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, y que Dios nos dé la sabiduría. Nos dé la sabiduría de corregir nuestra familia, nos dé la sabiduría que podemos supervisar, velar por nuestra familia. Estamos viviendo tiempos finales y se han levantado enemigos que quieren destruir nuestro hogar. Así que yo te bendigo con todo mi corazón, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo a tu descendencia, bendigo tu trabajo. Que hoy pongamos por nuestra parte, revisar nuestra casa, verificar nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hermosa hora, la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, transmitiendo tu palabra, llevando el consejo de tu palabra, Señor. Yo te pido por mis hermanos, yo te pido por cada uno que nos están viendo, que la bendición, Señor, llegue a sus hogares. Por favor, Padre, que venga el espíritu de revelación en nuestra vida, que venga un espíritu de discernimiento para poder discernir lo bueno y lo malo en nuestros hogares, para poder discernir, Señor, las cosas que vienen de ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por cada hogar. Sea limpiada, Señor, los hogares, sea limpiado, Señor, así como el sacerdote viene a supervisar nuestra casa, sea limpiado de toda lepra, sea limpiado de toda maldición, sea limpiado de toda enfermedad, sea limpiado en el nombre de Jesús. Venimos, Padre, tomando autoridad y declarando bendición en cada hogar. Toda enfermedad se va, toda pobreza se va, toda escasez en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando bendición en cada hogar, Señor. Y que los hogares sean restaurados por medio de tu palabra, por el poder de tu palabra. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. También antes de cerrar esto, queremos informarles, mis amados hermanos, amigos que me están escuchando, este sábado tenemos un glorioso vigilio. No sé si expliqué bien, pero tenemos una bendición grande, hermanos, para este sábado.
Vamos a iniciar desde las 7 de la noche. Va a haber 5 predicaciones, si Dios lo permite. Vamos a tener unos hermanos que Dios los ha bendecido en su ministerio y van a estar con nosotros virtualmente. Y también su servidor va a estar con ustedes. Vamos a hablar temas escatológicos de 7 de la mañana. El 7 de la noche, ya estoy cambiando el horario, ¿verdad? A las 7 de la noche, a las 7 de la noche da inicio esta actividad y les invitamos que usted se puede conectar y que disfrute la palabra, porque lo necesitamos. La verdad es que nosotros aquí hacemos vigilia una vez al año. Es importante esto, pero como no se puede hacer presencialmente, lo vamos a hacer virtualmente. Así que invitamos a todos los hermanos que usted nos pueden acompañar o pueden conectarse ahí desde su casa y yo sé que Dios lo va a bendecir grandemente. Dios lo va a bendecir porque los hermanos que van a compartir la palabra son hermanos que están bajo cobertura y son hermanos que han sido enviados, no vienen por sus propias cuentas, sino que han sido enviados apostólicamente. Así que bendiciones, mis hermanos, un abrazo, un ósculo santo y nos miramos el día sábado a las 7 de la noche. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén, amén, amén.